Serán recibidos. Presidente Maduro ofrece garantías y recepción a observadores internacionales. Condena. Parlamento Europeo pide ampliar sanciones contra el gobierno nacional. Con o sin contendientes, Francisco Torrealba asegura que elecciones se realizarán sin obstáculos. Reuniones. Oposición espera concretar acciones luego de desenlace de Dominicana. Pronunciamiento fiscal. Tarek William Saab afirma que Corte Penal Internacional actúa de manera sesgada. Expresó su apoyo. Presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está del lado de ciudadanos de países que atraviesan situaciones de crisis. Venezuela dirá presente. Nacho recibió 2 nominaciones a los premios Billboard 2018. Ya este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprender lo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas que... Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes en nombre de nuestro equipo. Así es, Endrina Yepes y Milagro Zambrano le presentamos lo que es noticia a esta hora. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela está abierta a dar todas las garantías necesarias y a recibir todos los observadores internacionales que quieran constatar el proceso de elecciones presidenciales. A través de la red social Twitter, el mandatario señaló que quienes quieran venir al país a constatar el proceso electoral que se desarrollará el próximo 22 de abril puede hacerlo. Aseveró que los observadores podrán aprender de lo que calificó como un impecable sistema electoral que destacó han construido. La Eurocámara pidió este jueves extender las sanciones europeas a altos cargos del gobierno venezolano y a la petrolera estatal PDVSA. Igualmente exigió el restablecimiento del derecho de políticos opositores a participar en la próxima elección presidencial. En una resolución aprobada con 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones, los eurodiputados consideran que el actual gobierno es el responsable del agravamiento de la situación que atraviesa Venezuela. El texto califica como apropiadas las sanciones ya aprobadas contra algunos dirigentes, pero apuntan a que deberían ser ampliadas para los principales responsables del incremento de la difícil situación política, social y económica y humanitaria que vive Venezuela. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, considera que el inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los hechos ocurridos en las manifestaciones en Venezuela durante 2017 tiene una posición sesgada. En el caso por el cual se ha pronunciado la ciudadana fiscal de la Corte Penal Internacional, debo decir que su información pudiera parecer no solo sesgada, sino que no ha tenido, en el caso que nos ocupa, la oportunidad de ni siquiera comunicarse para solicitarle a este Ministerio Público información sobre la judicialización o no de los casos al cual hace referencia, que tiene que ver con los lamentables sucesos de abril a junio del año 2017. Este nuevo Ministerio Público tiene suficiente documentación de hecho y de derecho que revela efectivamente que los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo y los tribunales de la República, donde han habido informes minuciosos sobre el estado de los mismos, donde muchos de esos casos no solamente han tenido imputación, sino acusación por parte de este nuevo Ministerio Público a partir, repito, de agosto a la fecha, y que estamos dispuestos a demostrar y a mostrar, cuando así se nos requiera, cada uno de esos argumentos, donde de entrada vamos a decir que hubo una expresa prohibición, incluso anunciada por el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, y apoyada por todos los poderes públicos nacionales, de que no se hiciera uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones. Aquel funcionario policial o militar que de manera individual haya cometido el lamentable hecho de violar el derecho a la vida o la integridad
de algún ciudadano, sabrá que bajo nuestra presencia, no solamente del Ministerio Público, sino de los demás órganos de justicia de este país, no habrá impunidad. El jefe de la delegación opositora en la mesa de negociación, Julio Borges, anunció el inicio de una gira internacional con el propósito de denunciar la crisis política y social que atraviesa Venezuela. Borges informó que esta tarde sostendrá una reunión con los partidos que conforman la unidad en pro de afinar las acciones a tomar luego del desenlace del diálogo. Hizo un llamado a colocar a un lado las diferencias y mantenerse unidos para hacer frente a las venideras elecciones. Agregó que sostendrá una reunión con los partidos políticos con el fin de tomar una decisión que puede ir desde negarse por completo a acudir al proceso electoral o que el Frente Amplio inscriba una candidatura única. El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo reuniones con el presidente de Surinam, Desiré Bouters, así como el vicepresidente de la Asamblea Nacional de ese país, Melvin Bouba, quien respaldaron el diálogo que sostuvieron el gobierno con la oposición. El canciller dijo que la reunión con Bouters se llevó a cabo bajo un clima de cordialidad y le expuso al representante del Parlamento de ese país el contenido del acuerdo que surgió de la mesa de diálogo, texto firmado por el gobierno y no por la oposición. Por su parte, Bouters enfatizó el deseo de su nación y de todos los países de mantener la paz en la región. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viaja este jueves a Cúcuta, donde anunciará nuevas medidas dirigidas a atender la situación en esta ciudad fronteriza y otras zonas del país tras la llegada masiva de venezolanos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el país vecino podrían haber unos 600.000 conciudadanos. El gobierno de Santos ha admitido que la cifra aumenta todos los días. A propósito de la situación, la canciller María Ángela Holguín aseguró que su nación busca poner orden en la migración venezolana. Mayor seguridad, un mayor control de las trochas para las personas que pasan ilegalmente, un mayor control del paso en ese punto específico del puente Simón Bolívar, unos mayores controles migratorios. La angustia que yo siento permanentemente es que yo creo que Colombia tiene que ser generosa con los venezolanos. Se conoció que a lo largo de la frontera entre ambos países se han detectado más de 260 puntos de entrada ilegal de venezolanos, por lo que uno de los objetivos inmediatos del gobierno colombiano es tener el mayor registro de inmigrantes. Precisamente este miércoles se abrió nuevamente la posibilidad de acceder al permiso especial de permanencia, documento que permite a venezolanos desarrollar cualquier tipo de actividad legal en el país vecino, siempre que cumplan con los requisitos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que su nación respalda a los ciudadanos de países que actualmente se encuentran atravesando situaciones de crisis, mencionando así el caso venezolano. Durante un discurso en el Desayuno Nacional de Oración, un acto que mezcla política y religión que se celebra cada año en febrero, el mandatario además rechazó las situaciones por las que atraviesan Cuba, Irán y Corea del Norte. Previo al evento, Trump mantuvo una breve reunión con su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, en la que planeaba agradecerle su decisión de trasladar a Jerusalén la embajada guatemalteca en Israel. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, cerró este miércoles en Jamaica su primera gira por Latinoamérica y el Caribe, exigiendo al gobierno venezolano permitir unas elecciones libres y justas y proteger los derechos humanos de la población. Así lo manifestó el diplomático estadounidense en conjunto con el primer ministro de la isla, Andrew Holness. Tillerson expresó su desilusión por lo que ocurre en Venezuela y resaltó que la intención de su país de actuar con todo el peso posible ante esta situación. Asimismo, reiteró que Estados Unidos analiza sancionar el mercado petrolero venezolano y así presionar al gobierno nacional, aunque resaltó que está considerando el impacto de estas medidas en países vecinos. Holness, por su parte, afirmó que Jamaica siempre ha apoyado los derechos humanos y la paz en la región, por lo que aseguró que su gobierno quiere que la población venezolana pueda disfrutar de su democracia. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, clima sin precedentes. Reportan caos en famosa capital europea tras su peor nevada en 30 años. Los detalles se los contamos en breve, no se aparten, ya volvemos.
Chile suspendió indefinidamente su participación como acompañante del diálogo entre gobierno y la oposición, lamentando que no se hayan alcanzado acuerdos entre las partes. A través de un comunicado, la Cancillería chilena afirma que como no se han acordado condiciones mínimas para una elección presidencial democrática y una normalización institucional, han decidido suspender de manera indefinida su participación. La nota añade que Chile valora altamente los esfuerzos realizados por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y su canciller Miguel Vargas, y reitera su convicción sobre la necesidad de que se restaure el orden democrático constitucional en Venezuela. El presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, aseguró que habrá elecciones presidenciales con la participación de la oposición, no sin ella. El también jefe del comando de campaña de la clase obrera del PSUV sostuvo que la falta de coherencia impidió que la oposición firmara el acuerdo en Dominicana. A su juicio, esto no obstaculizará el proceso decretado para el próximo 22 No tenían ninguna justificación para no suscribir este acuerdo. Y si así fuera, si habrían tenido alguna justificación, estoy seguro que no habrían generado la molestia del presidente de República Dominicana. Hay elecciones en el año 2018 y las va a haber con oposición o sin oposición. Ellos que tomen su decisión, ya ustedes saben y el país también sabe lo que ha ocurrido aquí cada vez que la oposición se retira. Bueno, simplemente se hacen las elecciones y los venezolanos escogen entre las opciones que puedan presentarse. En este caso, para nosotros representa un reto particular, porque si la oposición decidiera no ir, sabiéndose cómo está derrotada de antemano, entonces nosotros tendríamos que ir a legitimar con la presencia de millones de venezolanos y venezolanas en las mesas de votación la reelección. Respecto a la creación de Somos Venezuela por parte del presidente de la constituyente, Delcy Rodríguez, precisó que no se trata de un partido adjunto al PSUV, por lo que sus adeptos no incurrirán en doble militancia. El Partido Socialista Unido de Venezuela mantendrá en sus filas a los militantes que allí decidan permanecer. Los que de alguna manera u otra, por alguna razón u otra, vayan a militar a Somos Venezuela no tendrán la doble militancia. O están en Somos Venezuela o están en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por otro lado, Torrealba responsabilizó a la oposición por la posible ejecución de nuevas sanciones contra el gobierno venezolano tras el anuncio de las elecciones y la falta de un acuerdo político que, según explica, estaba listo desde el martes. El diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, aseguró que la hiperinflación es un fenómeno que solo puede corregirse con la aplicación de medidas drásticas. El parlamentario explicó que un cuadro hiperinflacionario es una alza desproporcionada y exponencial de los precios que quita todo el valor al salario y a las pensiones. Apuntó que la criptomoneda Petro no va a solucionar el problema debido a que no tiene los atributos indispensables que son ser un medio de intercambio para pagar bienes y servicios. A criterio del economista, cualquier plan que se adopte para detener la hiperinflación tendrá que sacar al bolívar como moneda y sustituirlo por otra que, según indicó, no tiene por qué ser el dólar. El ministro para la Pesca y Agricultura, Orlando Maneiro, aseguró que Venezuela recibirá más de 400 toneladas de atún para fortalecer las empresas sociales y garantizar la venta a precios justos. El ministro aseguró que en 25 días recibirá una primera entrega de 600 toneladas de atún, producto de la pesca y en el Caribe, y en 40 días 800 toneladas producto de la pesca en el Pacífico para ser distribuidas a las flotas de las empresas sociales. Maneiro señaló que los productos de un acuerdo con los atuneros que realizan esta actividad de la pesca industrial, el mismo será controlado y distribuido por el Estado venezolano. Agregó que los precios de este rubro tendrán una revisión cada 90 días en función de los factores que intervienen a su juicio en el encadenamiento productivo de la actividad económica. El presidente del Partido Puente, Irán Gaviria, rechazó el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente de Elecciones a través del CNE por considerarlo un proceso apresurado y sin garantías. Maoli Aldana nos trae el reporte. Buenas tardes, Maoli, te escuchamos. Buenas tardes. Irán Gaviria considera que la oposición no debe participar en las elecciones presidenciales convocadas para dentro de 2 meses y 14 días y, por el contrario, pedir unitariamente elecciones libres y transparentes. Puente rechaza este llamado a elecciones atropelladas que no van a representar la expresión libre de la voluntad popular. Venezuela necesita elecciones libres y transparentes. Y esta actitud firme debemos tenerla los demócratas venezolanos de manera unitaria. El partido Puente fue uno de los partidos políticos que fue invalidado para este proceso comicial. En este sentido, Irán Gaviria calificó como sectaria la comisión negociadora de la Mesa de la Unidad Democrática en República Dominicana. Puente expresa su sorpresa, su desagradable sorpresa
al enterarse que los negociadores de la Mesa de la Unidad, en el documento que presentaron, excluyen a Puente como una de las organizaciones a las cuales se les pide su legalización inmediata. Es nuestro aporte, ustedes continúan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Hacemos una breve pausa. A regreso tenemos más información, quédense allí. Continuamos. El diputado de la Asamblea Nacional, Antonio Ecarry Bolívar, aseguró que el Gobierno Nacional pretende participar sin contendores en la elección presidencial convocada para el 22 de abril por el CNE. Ángel López amplía el reporte. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por el contacto informativo. Desde el Salón Ezequiel Zamora, el diputado Antonio Ecarry Bolívar, autor del libro Miguel Peña y la Cociata, opinó sobre la decisión de convocar a elecciones presidenciales el próximo 22 de abril. Esto dijo. Nosotros hemos venido proponiendo la necesidad de que el candidato de la unidad sea escogido en las elecciones primarias para que precisamente levantemos el ánimo de los sectores populares venezolanos, de todos los sectores del país, en un proceso para que escojamos el candidato de cara a Venezuela, de cara al país. Y entonces, si hay voluntad política, se puede hacer y hay tiempo para hacerlo. Nosotros seguimos manteniendo esa posición, que debemos consultarle a todos los electores quién debe ser el candidato. En el lanzamiento de este libro también participó el secretario de la Asamblea Nacional, diputado Negal Morales, quien aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática debe tomar en consenso la decisión si participa o no en las elecciones del 22 de abril y quién será el contendor del presidente Nicolás Maduro. La información será ampliada en próximas emisiones. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Así es, porque a falta de un acuerdo entre Brasil y El Salvador, frena el avance de una investigación en el país centroamericano ante el presunto financiamiento de la campaña del expresidente Mauricio Funes por parte de la constructora Odebrecht. Funes, aislado en Nicaragua desde 2016, negó en redes sociales haber recibido dinero de la empresa brasilera. De esta forma, cuestionó las declaraciones del publicista Joao Santana, quien reiteró la intermediación del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, para el pago de la contienda del salvadoreño. El gobierno de Perú presentó ante el Congreso un proyecto para reemplazar el decreto conocido como Ley Anti-Odebrecht. Esto con el objetivo de que empresas investigadas por corrupción puedan seguir trabajando en el país y se asegure el pago de la reparación civil. El decreto caduca este próximo 13 de febrero. En Taiwán, equipos de salvamento han logrado rescatar varias de las personas que permanecían atrapadas tras el terremoto de magnitud 6.4 que sacudió este martes la isla, por lo que solo quedan 7 personas desaparecidas. Hasta el momento se han registrado 10 muertos y 272 heridos. Las labores se han visto obstaculizadas por una ola de frío y repetidas réplicas. En Siria, 36 personas, entre ellas 10 menores, murieron y 135 resultaron heridas por bombardeos en distintas zonas de Guta Oriental, principal feudo opositor de las afueras de Damasco. Así lo informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El mayor número de fallecidos se registró en la población de Jizrin, donde 17 personas perdieron la vida por ataques de aviones no identificados. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, presidió este jueves el desfile militar con el que el país celebró 70 aniversario de la fundación de su ejército. El mandatario aseguró que el evento mostrará al mundo la fortaleza militar de su nación y expresó que el ejército debe mantener alto grado de preparación por tensiones en la península. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reunirá este sábado con miembros de la delegación norcoreana enviada a los Juegos Olímpicos de Pyongyang. El encuentro de alto nivel se celebrará un día después de la ceremonia de apertura y se desarrollará en el contexto de la dimensión con motivo de la cita deportiva. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dejó abierta la posibilidad de reunirse con miembros de la delegación norcoreana, con la que coincidirá este viernes en la inauguración de los Juegos de Invierno de Pyongyang. Sin embargo, aclaró que su nación no ha solicitado ninguna reunión con representantes del país asiático.
En Francia, la prefectura de París recomendó a los ciudadanos no circular por las carreteras de la región tras una fuerte y sorpresiva nevada, la mayor en 30 años en la capital. El evento climático provocó grandes atascos y retrasos en los vuelos al tiempo que llenó la ciudad de un manto blanco de 15 centímetros. Para este jueves están previstas nuevas precipitaciones y bajas temperaturas. Y los habitantes de Jiquilpilco, al norte del Estado de México, quedaron sorprendidos tras el paso de un inesperado tornado. El fenómeno atmosférico tuvo una duración entre 30 y 40 minutos y se disipó antes de llegar a la cabecera municipal de esa localidad. La fuerza del viento arrancó árboles y generó daños en 60 viviendas. No se reportaron heridos o víctimas mortales. Momento de hacer una nueva pausa. En minutos. Desplazado. Despacito fue superado por Shakira y J Balvin. Los detalles con Cariel Cuadros en Estrenos y Estrellas. Ya ven. Democracia 2018. Elección presidencial. Mucho más que ver. Venevisión. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol de la Serie del Caribe porque este miércoles Venezuela fue eliminada del torneo. Caribes de Anzoátegui cayó derrotado ante Criollos de Caguas de Puerto Rico 6-5. El protagonista del duelo fue Anthony García, quien conectó gran slam en el sexto episodio y le permitió a los boricuas empatar y encarrilarse hacia la victoria. El equipo venezolano batalló todo el juego, pero recuperó la ventaja en el séptimo inning con un sencillo remolcador de Tomás Telis. Puerto Rico anotó 2 rayitas en el octavo que permitieron completar la remontada y dejaron a Caribes fuera de la gran final. El rival de Criollos de Caguas en la final será Águilas Ibaeñas de República Dominicana, que superó a Alazanes de Granma de Cuba 7-4. A horas de la ceremonia de inauguración ya están tomando forma los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. El trampolín normal individual masculino en los saltos de esquí ya celebró sus preliminares. El campeón olímpico Camille Stoch logró la segunda mejor puntuación con 131.7 puntos. También está en marcha el dobles mixtos del curling con triunfos de Estados Unidos, Noruega, Corea del Sur y Suiza en la primera tanda y China, Canadá, Suiza nuevamente y el equipo de atletas olímpicos rusos en la segunda. Este viernes será la ceremonia de inauguración. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con la lista de nominados a los premios Billboard a la música latina que ya fue revelada. Los colombianos Shakira y J Balvin son los grandes favoritos con 12 nominaciones, destronando a Despacito. Los colombianos cuentan con 12 candidaturas cada uno a los premios Billboard a la música latina, superando las 10 del puertorriqueño Luis Fonsi y su éxito mundial Despacito. J Balvin competirá por Artista del Año, su álbum Energía aspira a ser Top Latin Álbum del Año y Mi Gente puede consagrarse como Canción del Año en categorías como Hot Latin Song y Latin Rhythm. La barranquillera Shakira buscará conquistar el premio Artista Femenina del Año en la categoría Hot Latin Song y su disco El Dorado compite por Top Latin Album y Latin Pop Álbum del Año. Su tema Chantaje es finalista en Canción Latin Pop, categoría en la que también está Me Enamoré y Déjà Vu, en la que colabora con el bachatero Prince Roy. Tiene posibilidades de llevarse el galardón de Canción Tropical. El puertorriqueño Luis Fonsi dará la pelea con su pegajoso tema Despacito, que podría coronarse como Canción del Año en las categorías Latin Pop, Hot Latin Song, Airplay Digital y Streaming. Fonsi competirá con su compatriota Daddy Yankee por ser el Artista del Año, Compositor del Año y Artista Masculino en la categoría Hot Latin Song. Artistas como Maluma, Ozuna, Marc Anthony, Marco Antonio Solís y el dúo Pitbull y Enrique Iglesias gozan de algunas nominaciones en estos premios que reconocen los álbumes, canciones e intérpretes más populares en la música latina en Estados Unidos. Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí, que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gigante?
Pero el talento venezolano también podría ser reconocido en Estados Unidos con Nacho, quien logró 2 nominaciones a los premios Billboard. Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, anunció a través de su cuenta en Instagram que obtuvo 2 nominaciones a los premios Billboard 2018. El venezolano competirá en la categoría Artista Tropical del Año Solista, en la cual también se encuentran Marc Anthony, Prince Royce y Romeo Santos, mientras que su segunda nominación es a Canción Tropical del Año con su tema Báilame, donde se enfrentará a Prince Royce y Shakira con Deja Vu y también a Romeo Santos con Héroe Favorito e Imitadora. Nacho expresó su emoción y agradeció ambas postulaciones en los premios, que se realizarán el jueves 26 de abril desde el Mandala Bay Event Center en Las Vegas, Estados Unidos. Con tus manos siénteme, báilame, con un besito. Y el cantante mexicano José José fue trasladado de emergencia a un hospital en Estados Unidos. La familia de José José decidió recluirlo nuevamente en un hospital de Miami y se presume que se encuentra en terapia intensiva debido a su mal estado de salud. Aunque el asistente del cantante, Laura Núñez, aclaró que él estaba muy bien luego de recibir tratamiento por su bajo peso, considera que José José pudo haberse complicado al salir del hospital pese a la negativa de su médico, quien no le permitía salir del país. Saborear a mi dolor. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Eso será en minutos, ya estará conversando con Indrina. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y tú sabes que siempre mi cariño con los directivos del canal y con todo el personal de planta de este maravilloso canal. Lo agradecemos profundamente, así como agradecemos la oportunidad de conocer sus reflexiones acerca de los momentos que se están viviendo en el país. Con el desvanecimiento de la posibilidad de diálogo, muchos venezolanos se preguntan ahora qué pasa, qué es lo que viene enseguida. Y tras el anuncio de la fecha y el cronograma para las elecciones presidenciales, que van a ser el 22 de abril, también crece la incertidumbre acerca de dónde se va a encaminar Venezuela. ¿Qué opina usted acerca de este desvanecimiento del diálogo? Sí, fíjate, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, la cual me honro en presidir, en el día de antier, publicó un documento dirigido no solamente a la comunidad universitaria, sino al país y a la comunidad internacional. Un poco fijando nuestra posición en relación a lo que tú nos estás preguntando. Y sin duda alguna, nosotros tenemos que velar como universitarios, como rectores, como miembros de la Asociación Venezolana de Rectores, que engloba universidades autónomas, experimentales, de gestión privada, tenemos que dar nuestra opinión que oriente al país. ¿Cuál fue nuestra opinión? Nosotros tenemos que luchar por elecciones transparentes, constitucionales, limpias, que le dé a la sociedad civil demócrata, que somos la inmensa mayoría, la oportunidad de ejercer un voto universal, libre, directo y secreto. De tal manera que, si bien es cierto que es un año electoral, las condiciones que están planteadas para la elección ahorita en abril no están dadas para que el venezolano se sienta identificado con esa convocatoria, que por demás la convocatoria la tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, no la Asamblea Nacional Constituyente. Y las condiciones tienen que asegurarle al venezolano que su participación le va a permitir elegir a una persona que corresponda de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a los intereses del venezolano. De manera que nuestro comunicado es muy claro. Exhorta justamente al ente responsable de la convocatoria de las elecciones, que las elecciones sean transparentes, limpias, con equidad y legítimas, y que le permita a la sociedad civil venezolana demócrata participar de manera universal, directa y secreta. Y esas condiciones en este momento no están dadas. Es diferente a la abstención. Yo jamás he sido abstencionista ni nunca seré abstencionista. Siempre he creído que el voto es el instrumento para cambiar o ratificar
los diferentes participantes en cualquier elección. En ese caso, ¿cuál sería su iniciativa? ¿Que la oposición debería o no participar en esta contienda? Porque sería un proceso electoral muy atípico donde el candidato que ya está proclamado por parte del oficialismo no tendría contrincante. ¿Cuál es la postura en ese sentido? Fíjate tú, no siendo abstencionista, vuelvo y repito, nuestra posición es participar en un proceso transparente, constitucional, legítimo, que nos permita elegir. Y eso no está dado a las condiciones ahorita, de ninguna manera. Entonces, nuestro exhorto a los entes políticos y públicos es que asuman una responsabilidad de unión, de unidad. Es decir, sería muy malo para el país que la sociedad venezolana demócrata, que debe estar dirigida por unos entes públicos electorales, tuvieran posiciones completamente desiguales o diametralmente opuestas. Yo creo que el país necesita una propuesta de país en salud, en educación, en seguridad. En ese momento que exista un candidato que le ofrezca al país una propuesta de país, una propuesta para salir de la crisis que estamos viviendo los venezolanos en medicamentos, en seguridad, en economía. Cuando exista una propuesta de país en condiciones electorales que nos permita participar, yo creo que Venezuela va a aplaudir el gesto de ese sector político que tiene la obligación de dirigir electoralmente y políticamente al país. Rectora, en ese sentido da varios argumentos. La propuesta de país. ¿Por qué en 18 años no se ha presentado una propuesta de país coherente que amalgame a la oposición venezolana? ¿Y cuál es la iniciativa que usted plantea? ¿Debería abrirse un compás de espera mientras esto ocurre para que haya nuevamente elecciones? Sí, fíjate, nosotros hemos analizado ese aspecto que tú nos conversas con nosotros. ¿Qué hemos sentido nosotros, por ejemplo, que ha faltado? Yo no me puedo dedicar todo el tiempo a la parte electoral. No. La parte electoral tiene que manejar a las personas que conocen la parte electoral. Igual la parte financiera, la parte de educación, la parte de delegación salud. de trabajo de equipo. Tienes que delegar un trabajo en equipo. Pero si yo me dedico como rectora a la parte solamente X y yo no estoy pendiente de todo lo demás, aun cuando las responsabilidades son compartidas, sin duda alguna que hay un resentimiento de esa población a la cual nosotros dirigimos. Entonces yo como venezolana, ¿qué siento? Que cuando tú estás frente a un político, es político. No es que no tenga opinión en los diferentes aspectos sociales, económicos, financieros, de salud, de seguridad, pero tienes que delegar. Entonces, ¿qué hemos sentido los venezolanos en general? Que bueno, tenemos una persona o tenemos varias personas que hablan de lo mismo, pero no hay una propuesta de país clara, concreta, que a mí me asegure que yo voy a recuperar, que a mí me asegure que el joven no se vaya a ir, que a nosotros nos asegure que no tenemos casa por cárcel, que a nosotros nos dé la posibilidad de vivir en oportunidades, de vivir y participar en los diferentes eventos. En este momento eso no existe, pero es que no ha existido hace mucho tiempo, ni de un sector ni de otro sector. Porque yo jamás hablo de bandos. Los venezolanos somos uno solo. Venezuela es una sola. Y la sociedad democrática ha demostrado ampliamente que es mayoría. Entonces, esa sociedad democrática hay que respetarla y hay que convencerla y hay que darle esperanza. Y yo sí creo que hay esperanza, pero bien orientadas y bien proyectadas. Más allá de esas posturas erráticas que buscan un mesías, ¿por qué piensa usted que no ha habido un líder que capitalice por parte de la oposición venezolana todas estas inquietudes que usted plantea y que sea como la voz cantante de la oposición? Porque tiene que haber coherencia. Fíjate bien, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios introduce ante el TCJ el año pasado un documento solicitando o expresando que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional en su convocatoria. El documento fue recibido, mas nunca tuvimos respuesta. No sabemos si fue admitido o no admitido. No tuvimos respuesta. Estamos esperando la respuesta, por cierto. Es importante también para nosotros. Pero nosotros, en las elecciones municipales o regionales, estaban planteadas en la Constitución. Tienes que participar. Son elecciones, unas que tienen un año vencido y otras que correspondían en diciembre. En estas elecciones anticipadas su convocatoria, ¿quién las convoca? Una Asamblea Nacional Constituyente que para nosotros es inconstitucional. ¿Quién tiene que dar la fecha? El Consejo Nacional Electoral. Tiene que haber 6 meses para que se produzcan los eventos y el cronograma de eventos presidenciales. Tiene que haber la transparencia que no la hay, la legitimidad que no la hay, lo constitucional que no lo hay. Entonces, todos esos elementos, ¿qué han hecho todos esos elementos? La desesperanza del venezolano.
Allí está un comunicado extraordinario de la Conferencia Episcopal Venezolana, está un comunicado de Fede Cámara, está un comunicado también, una opinión de importantes juristas de este país, está el comunicado de la Asociación Venezolana de Rectoras. ¿Quién escucha a todas esas voces de la sociedad civil? Porque puede haber pronunciamientos de distintas cámaras y asociaciones, pero debe haber un ente que las procese y que las instrumente en beneficio de un plan nacional. ¿Quién las escucha? Bueno, yo le recomendaría a los políticos que nos escuchen, porque la voz de nosotros, repartida en todas las instancias que hemos dicho, es la voz del venezolano, es la voz de esa sociedad venezolana democrática. Tienen que escucharnos, tienen que saber que existimos venezolanos, que tenemos una opinión y que esa opinión hay que tomarla en cuenta. Yo puedo entender que usted haga o tome las decisiones que correspondan, pero tiene que oír al venezolano, pero también el gobierno. El gobierno tiene la obligación de oír al venezolano. El poder no te da derecho a que tú hagas lo que tú quieras. El poder debe ser ejercido con esa misma transparencia que nosotros los venezolanos, en esa sociedad venezolana democrática, estamos exigiendo. De tal manera que yo vuelvo a la esperanza, yo vuelvo a hacer un llamado al sector político, yo vuelvo a hacer un llamado al gobierno nacional. El exhorto de la Asociación Venezolana de Rectores es para todo Venezuela. Es la opinión de los rectores, que tenemos la obligación de dirigirnos al país y tenemos la obligación de dar nuestra opinión, porque además está contemplado en la única ley de universidades vigente, en concordancia con la única constitución de la República Bolivariana de Venezuela que está vigente. Rectora, el año pasado se escucharon muchos rumores de que usted tenía intenciones de lanzar su nombre como candidata a la presidencia de la República. ¿Esto sigue siendo así? Fíjate, yo creo que ahorita es malo hablar de candidaturas. Y mucho más, si vamos a ser coherentes con el principio de la entrevista, yo tengo que decir, mientras yo sea rectora, soy la rectora del UCB, que por demás no soy rectora de la UCB como el resto de mis compañeros, que tenemos un periodo prolongado en el tiempo. ¿Por qué sigue siendo rectora si tiene el periodo vencido? Porque el TCJ tomó una decisión a las comisiones electorales de las universidades, y cuando ellas convocaron las elecciones de rectores y de decanos, suspendieron las elecciones de rectores y decanos, como han suspendido las elecciones estudiantiles. Entonces el TCJ le suspende la convocatoria a quien afortunadamente de manera autónoma tiene la posibilidad de convocarlas, que es las comisiones electorales de las universidades. Entonces la sentencia es muy clara para las comisiones electorales: usted permanecerá en su cargo hasta tanto existan elecciones. Por lo tanto, las elecciones nuestras no las puede convocar el Consejo Nacional Electoral, no las puede convocar la Asamblea Nacional Constituyente, las convocan las propias universidades. Y por supuesto que estamos de acuerdo en la convocatoria de las elecciones, porque la alternabilidad electoral es sinónimo de democracia. Entonces nosotros vamos coherentemente. Pero mientras estemos en nuestra condición de rectora, tenemos opinión académica, que es nuestro fuerte, nuestro frente, pero también tenemos opinión política, porque además así lo establece la ley de universidades y es nuestra obligación hacerla. De tal manera que mientras sea la rectora, estaré al frente, juntamente con mis compañeros de ABERU, que somos más de 14 instituciones que la conformamos, al frente de nuestras obligaciones, con opinión política y con una opinión clara, sensible, sencilla al resto del país y a las comunidades, tanto internacional como nacional del país. Ahora bien, hablando del proceso de las elecciones presidenciales, que era el tema que inicialmente nos ocupaba, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho que está abierto a que vengan a Venezuela observadores internacionales y que va a ofrecer las garantías. Este tema de la observación internacional o acompañamiento, como quiera bien la semática según la LOPRE llamarlo, se ha puesto también como un punto de honor para la oposición venezolana. ¿Qué representaría que vengan observadores internacionales? ¿Piensa usted que esto de alguna forma daría más garantías al proceso electoral presidencial o no tendría sentido? Bueno, fíjate, este país tiene más de 10 años sin observación internacional. Ahora que se cumpla con la observación internacional, no es un favor que está haciendo el gobierno, es algo que es transparente y es algo que, por supuesto, el venezolano le va a dar la garantía de la mayor transparencia, pero también los observadores nuestros venezolanos. Que nosotros sepamos, solamente la Asamblea de Educación está acreditada por el Consejo Nacional Electoral para hacer la vigilancia de observación electoral, con muchísimas limitaciones. Yo conozco perfectamente bien quienes están al frente de la Asamblea Nacional Electoral. Y esas limitaciones y esa verdad que nos han dicho, nosotros la compartimos. Entonces son personas que tienen derecho a estar. Y la observación internacional bien planteada,
bien planteada que o sea, le ¿usted de corresponde. alguna forma desconoce la figura de acompañamiento internacional que ha estado presente en los últimos procesos electorales? Fíjate, el acompañamiento internacional, si es del lado del gobierno, pues por supuesto que no es cuestión de desconocerlo, es cuestión de que no hay la transparencia. Cuando tú estás ganando un proceso electoral, no inhabilitas, no puedes inhabilitar, no inhabilitas personas, no inhabilitas tarjetas, no traes la observancia internacional que vaya a tu favor. O sea, eres abierto si tú estás ganando un proceso dignamente. Ahora, si tú estás ganando un proceso amañadamente, pues por supuesto te vales de todos esos ardid que nosotros no podemos compartir nunca. Porque las elecciones, vuelvo y repito, tienen que ser transparentes. Tienen que ser para el venezolano, no para el poder que está ejerciendo ahorita el debido proceso. Entonces, los venezolanos queremos elecciones, queremos elegir, pero queremos condiciones aceptables, como dice nuestro comunicado de AVERU, de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, donde podamos elegir al nuevo presidente de la República. Rectora, ya para finalizar, porque se nos está agotando el tiempo, quiero que hablemos acerca de la realidad de las universidades, la realidad de la Universidad Central de Venezuela y las que usted representa, porque ha habido un tema innegable, que es el éxodo de venezolanos, entre ellos muchos profesionales se han ido, y quiero que me hable acerca de la calidad de la docencia, qué profesores están hoy frente a las aulas, cuáles son las condiciones y qué reto supone esta nueva realidad que está afectando incluso a distintos niveles de la educación, cuando vemos que muchos profesores se han ido y dejan a los salones sin docentes porque las condiciones económicas no les dan. Sí, fíjate que es un tema bien apasionante. Sin duda alguna que el tema presupuestario de las universidades se mantiene igual. Podríamos decir que en la Universidad Central y las universidades hermanas el presupuesto alcanza hasta dentro de 2 meses. Si tú tienes un presupuesto ya de por sí deficitario, que el 30% es lo que te otorgan y el 80% de ese 30% se utiliza para pagar sueldos y salarios, ¿qué te queda para crecer, para apoyar la investigación, la docencia, la extensión, la cultura, el deporte y la seguridad? Eso es muy importante. Luego, el salario. Luego, el HCM, que por cierto, ministro, le mandamos una carta como AVERU para tratar el punto de los seguros de HCM, de los recursos del básico que sean entregados de inmediato a la universidad para nosotros poder seguir trabajando y ayudar a nuestros profesores en el complementario. Cuando todo eso te cambia, cuando el salario no es representativo para ustedes los jóvenes, los que se gradúan ayer, hoy y siempre, cuando tú no puedes crecer como familia, tú buscas otra frontera y eso es muy lamentable. Pero peor es que tú digas, si no les gusta estar así, pueden buscar otra frontera. Pues no. Yo sigo creyendo que esta frontera es maravillosa y que nosotros tenemos que rescatar esa frontera. Tampoco critico al que se va, porque en todas las familias tenemos situaciones similares y hemos apoyado esas situaciones por la tranquilidad de nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, realmente el éxodo que se estipula ahorita, que se conoce, son de casi 4 millones de personas en el exterior, que por demás tampoco se les da ninguna facilidad, obviamente, para que expresen su derecho al voto, valga el comentario. Entonces es muy triste y todo eso influye en la tristeza, en las universidades, en la soledad. Antes, por ejemplo, nosotros observamos que el profesor cumplía sus 25 años de ejercicio profesional y se jubilaba. Ahora no. Ahora en un escalafón de agregado que es intermedio, sencillamente renuncia. Yo firmé más de 15 renuncias, aceptando la renuncia de personal administrativo, personal profesional, hace 2 días en la Universidad Central de Venezuela. Los estudiantes se iban a graduarse, ahora no. Ahora quedan asignados y se van del país quedando asignados o estando a mitad de carrera. Entonces, ¿tiene alguna estadística de esas cifras, de lo que se está manejando por deserción estudiantil? Sí lo tenemos. Ayer, por ejemplo, consignamos ante el Consejo Universitario un trabajo muy importante por facultad que hizo la asesoría jurídica de visados, que tiene la asesoría jurídica que participar. Y esos datos los tiene el vicerrectorado académico y los tiene la Secretaría de la Universidad. Calculamos un 10 o un 15%. Visto así, tú dices, bueno, pero no es mucho. No, es que no puede irse ninguno. Porque lo que se invierte en ese joven es para que él lo invierta en esta belleza de país, porque todavía yo sigo pensando que este es mi país. Y sigo sintiendo este país, esta universidad, como nuestra, porque yo me formé en este país, en esta universidad. Entonces es lamentable que los jóvenes se vayan buscando otras fronteras, haciendo otras cosas. Yo los invito a que sigamos luchando por Venezuela y a que sigamos luchando por el país. Y por que sigamos venciendo las sombras. Así Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.
Endrina, amigos, así concluimos la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.